Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodrilun. Quizás recuerden el video de la instalación y configuración de la impresora Brother DCP L2530, si no lo vieron les dejo aquí arriba el enlace. Para los que conocen el video habrán visto que probamos la bandeja manual con una hoja estándar A4. En este video les quiero mostrar cómo configurar la impresora para casos en los que queramos imprimir en tamaños de hoja no convencionales. Por dar un ejemplo puntual, estoy armando una Shadow Box para Halloween que requiere que imprima en papeles de 20 x 20 centímetros. Al no ser un tamaño estándar, lo tenemos que configurar manualmente y ahora les voy a mostrar cómo se hace paso a paso. Primero vamos a la barra de búsqueda de aquí abajo y buscamos donde dice impresoras y escáneres. Luego seleccionamos nuestra impresora y una vez dentro vamos a hacer clic donde dice preferencias de impresión. Ahora viene lo importante. Acá donde dice tamaño de papel vamos a encontrar los tamaños más frecuentes de impresión. Nosotros debemos ir a una de las últimas opciones y buscar la que se llama definido por el usuario. Le damos clic y se abre esta pantallita. Aquí en esta parte nos indica el valor mínimo y máximo que podemos elegir. En el primer espacio vamos a ponerle el nombre con el que lo vamos a identificar. Yo encuentro útil nombrarlo directamente con la medida que voy a configurar. Por dar un ejemplo ficticio, voy a poner 210 x 250. Uno puede elegir si poner los valores en pulgadas o en milímetros. Una vez que hayamos puesto la medida que necesitamos, vamos a poner guardar y luego aceptar. Al hacer esto, nos agrega el nuevo tamaño a la lista de opciones. Cuando queramos cambiar el tamaño de impresión, vamos a seleccionarlo en esta lista y luego hacemos clic en aplicar y en aceptar. Ya configuramos el tamaño en la compu, ahora vamos a la segunda parte que es preparar la impresora. Para eso vamos a abrir la bandeja manual por la parte de adelante y la tapa por la parte de atrás. Al hacer esto le estamos indicando a la impresora que queremos que se imprima por la bandeja manual y no por la bandeja normal. Lo que sigue es recortar el papel a la medida, en este caso como les dije es de 20 x 20 centímetros y lo colocamos acercando las trabas al papel. El tercer y último paso es enviar a imprimir. Para eso vamos a ir a Archivo, Imprimir y una vez que estamos aquí vamos a seleccionar qué número de hoja queremos que se imprima, ponemos la cantidad de copias, seleccionamos la impresora y donde dice tamaño del soporte vamos a seleccionar el nuevo tamaño a medida que configuramos en el primer paso. Aquí abajo tenemos la opción de elegir si queremos que no se cambie la escala, que salga a medida o en mi caso yo utilizo la de encajar en página. Con todo esto configurado, le damos a imprimir y listo. Les comparto un pequeño clip de cómo sale la impresión luego de seguir los 3 pasos que vimos recién. Por aquí atrás retiramos la hoja y como ven está perfectamente adaptada al tamaño que necesitábamos. A modo de spoiler, les muestro cómo luego repetí estos pasos para cada una de las hojas de la Shadow Box. Y la verdad es que al poder imprimirlo de esta manera personalizada me ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Espero que este tutorial les pueda servir como referencia al momento de imprimir y como siempre, si les resultó útil este video recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.